Le damos gloria a Dios porque nos permite exponer su palabra. Hoy yo quiero que cada uno de nosotros entre en contexto. No es una palabra sencilla, es una palabra que el Señor ha permitido traer. Y por eso quiero que hoy la iglesia esté muy concentrada en lo que el Señor tiene para depositar en ustedes. Amén. Dios es bueno, iglesia. Dice la escritura, ya tenemos título, gloria a Dios, que dice el regreso a las sendas antiguas. Wow, las sendas antiguas. Yo quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías. Vayamos al capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. Vamos a ver qué nos trae el Señor hoy. Estoy muy contento de verles porque desde el año pasado no lo pedí. Amén. Dice Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por el que hallaréis y descanso para vuestras almas, andijeros. No andaréis. Wow. Dice Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. Wow. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Las sendas antiguas. Jeremías recibe este mensaje para el pueblo de Dios, que retomen las sendas antiguas, el camino verdadero. Pero ¿por qué el Señor le da este mensaje al profeta? Resulta que Jerusalén iba a ser destruida. Wow, pero si es el pueblo de Dios, sí, pero iba a ser destruido. Iban a ser castigados por sus pecados, porque se habían apartado de Dios y de sus caminos. ¿Alguien sabe qué es una senda? ¿No? Un camino, ¿verdad? Se habían apartado de las sendas del Señor, del camino de Dios. El llamado de Dios a través de Jeremías era a que el pueblo regresara, retomara el camino del Señor. No iba a ser algo fácil. El mundo siempre va a traer distracción. Amén. Pero no iba a ser imposible. De todas maneras, cuando el profeta llevó este mensaje, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué dice al final del versículo? ¿Que el pueblo qué hizo? No andaremos. Es decir, el pueblo se negó a retomar el camino correcto, que era el camino de la senda antigua. ¿Qué hace que el pueblo de Dios se aparte de las sendas antiguas? ¿Qué hay en el pueblo de Dios o qué hay que lo aparta de estas sendas? Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4, 1.
Dice así, vayan buscándolo, yo voy leyendo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ellos se apartaron de la senda antigua o de las sendas antiguas porque negaron sus oídos a escuchar a Dios. Primera de Timoteo 4:1. Cuando nosotros no escuchamos a Dios, no vamos a poder ser guiados correctamente. Amén. Miren, hasta en el reino animal se guían ellos por cualquier forma. Las hormigas se guían por medio de feromonas. Los animales usan técnicas para guiarse, para encontrarse. Y aún nosotros nos permitimos no estar en coinonía con el Espíritu Santo para ser guiados. Porque el Espíritu Santo es nuestra guía. Amén. Pero cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, es fácilmente cuando nos apartamos del camino correcto. Dice que, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya estamos en esos postreros tiempos, amén. ¿Hay apostasía de la fe? Sí. Sí. Nosotros hemos visto personas, predicadores, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, que están llevando un evangelio diferente al de las sendas antiguas. Amén. Un evangelio basado en la riqueza, en la prosperidad. Pero la Escritura no me enseña de esa manera. Sí, tenemos un Dios que puede prosperarnos. ¿Tener riquezas es malo? No. Pero nosotros no vamos a adquirir riquezas vendiendo la palabra del Señor. Ahora, no solamente vamos a desviarnos de las sendas antiguas al escuchar a estas personas, sino que hay gente en el mundo que te desvía de esas sendas también. Por eso, como estuvimos hablando la última vez, la última reunión, no debemos prestar nuestros oídos para escuchar cualquier cosa a cualquier persona. Debemos estar siempre en coinonía con el Espíritu de Dios. Amén. Porque eso sucedió con el pueblo de Israel. Y en Jerusalén iba a ser destruida. Y el profeta Jeremías llevó esa palabra para decir: regresen a estas sendas. Y ellos dijeron: no, no regresaremos. ¿Por qué? Porque habían prestado sus oídos para escuchar cosas, personas que no provienen de Dios. Muchas veces a nosotros también nos pasa. Recordemos algo importante. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Si dejamos de escuchar la palabra del Señor, nuestra fe empieza a menguar. Porque la fe viene por el oír. Pastor, en serio, yo he escuchado eso, pero yo no sé dónde. En Romanos 10:17. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Wow. Entonces eso es lo que debemos procurar. Buscar, escuchar, leer la palabra. Ahora, nosotros, cada uno de nosotros, mira en su interior. ¿Estamos siguiendo las sendas antiguas o estamos apartados de las sendas antiguas? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos los hijos del Señor? ¿Siguiendo las sendas o apartados de ellas?
no siempre el mensaje, ¿verdad?, es agradable. No siempre. Cuando el Señor quiere manifestar algo, hay que traerlo. Amén. Pero ese mensaje debe venir directamente de Dios. Y si el Señor hoy está aquí, nos va a hablar a nuestro espíritu. Necesitamos retomar ese camino. Muchas veces queremos el callado, pero no queremos la vara. Y el Señor dice en su palabra: mi vara y mi callado te infundirán aliento. Somos alentados. Así que si al principio llevamos vara, es porque algo viene también de parte del Señor para nosotros. Amén. Amén. Cuando ignoramos el pecado, nos apartamos de las sendas antiguas. ¿Sabes qué sucede? Que muchas veces pecamos y seguimos pecando, y se nos convierte el pecado, lamentablemente, en una acción tan cotidiana que ya no hay remordimiento de conciencia, o el Espíritu Santo ya te redarguye y tú, porque nos acostumbramos a vivir en el pecado, nos acostumbramos a pecar, nos acostumbramos a permitir que el mundo tome parte de nuestra vida. La Escritura nos enseña que nosotros vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nosotros le pertenecemos al Señor. Porque la soberanía de cada uno de nosotros está en los cielos. Amén. Así que cuando ignoramos el pecado, nos apartamos de las sendas antiguas. ¿Alguien me ayuda, por favor? Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Capítulo 5, 1 y 2. No los estoy regañando, es la Escritura que les está hablando. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación el cual aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. 2. Dice, y vosotros estáis desvanecidos, no deberáis más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros que cometió tal acción. Amén. Se están viendo cantidades de cosas. Este mundo cada vez está más complicado. El Señor, cuando vio a un Sodoma y Gomorra tan difícil, lo destruyó. ¿Sí se acuerdan? Solo huyó Lot y sus hijas. Pero cuando nosotros permitimos que el mundo viva también en nosotros, ocurren cosas que no deberían ocurrir. Dice la Escritura que de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. Amén. Lo que sucedió en ese tiempo con Sodoma y Gomorra fue algo lamentable. La ira de Dios llegó. Sabemos que el Señor es amor, pero también es fuego. Pero estas personas salieron de Sodoma y Gomorra. Pero aún así, parte del pecado lo llevaban allí, en su mente y en su corazón. Tanto así, que cuando Lot salió con sus hijas, hubo incesto más adelante. Las hijas de Lot dijeron, ¿y ahora nosotras con quién estaremos? Si se destruyó todo. Pero ya estas jóvenes llevaban una mentalidad fuera.
aunque hubiesen tenido un padre que andaba en una senda diferente. Dice que Lot, era justo. Él les estaba enseñando a ellos lo que de gracia de Dios había recibido. Pero ellas escuchaban, mas no entendían. Muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. Escuchamos, pero no colocamos en práctica lo que escuchamos. ¿Por qué les digo que ellas no habían entendido? Mira, estas niñas se llevaron licor, llevaban vino. ¿Quién dijo que cuando a ti te dicen, vámonos que viene una cosa impresionante? Vas a coger, no, voy a llevar esta botellita por si acaso. ¿Cierto que no? Ya lo tenían en su mente. Ya tenían en su corazón. Cuando ellas salieron de allí, Lot subió y dice, ¿y ahora qué haremos si no hay hombres aquí? ¿Cómo vamos a procrear, a reproducirnos? Emborrachemos a nuestro padre y acostémonos con él. ¡Wow! Las hijas de Lot. Primero la mayor, ¿verdad? Llegó y le dio vino y Lot, bueno, hijita. Y Lot también, ¿verdad? Y Lot empezó a tomarse el vino, se emborrachó y cuando estaba medio dormido la hija se acostó con él. Luego la menor también, papá, mira un vinito. Se emborrachó y la niña, es decir, o Lot no aguantaba mucho trago o se llevaron varias botellas. Algo pasó ahí. ¿Dónde la llevaban? No sé. Ni siquiera tenían en ese momento, tenían el corazón tan entenebrecido que la mamá había quedado convertida en una estatua de sal y ellas. Pero estas muchachas quedaron embarazadas de su padre y tuvieron hijos. Y estos hijos fueron representantes de pueblos poderosos, pero también venían con esa misma problema y ese deshacer de las cosas de Dios. Y atacaron mucho también al pueblo de Dios. ¿Y de dónde provenía? De la familia de Abraham. Wow. Nosotros también encontramos personas en nuestra familia que muchas veces no van a ser de buena influencia para nosotros. Amén. Así que debemos tener mucho cuidado. Y debemos procurar siempre estar en esas sendas antiguas. Pero las sendas antiguas no solo se ven o no solo están en el Antiguo Testamento. En Jeremías 31:31, busquemos esa lectura. Jeremías 31:31. Aquí se va a profetizar, se profetiza un nuevo pacto entre Dios, Israel y Judá. Sí, adelante. Alguien que lo lea. Jeremías 31:31. Amén. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Wow, un nuevo. Es decir, que no solo las sendas antiguas están en el Antiguo Testamento, hay un nuevo pacto el cual nosotros debemos seguir. Pero es que la vida cristiana no es fácil, pastor. No, pero no la llevamos solos. El Señor siempre está ahí. Así que no seremos justificados por la ley, sino por el nuevo pacto que es la gracia. Gloria a Dios, ¿verdad? Por él. Porque si no, ojo por ojo, y así hubiera sido más difícil, ¿verdad?
pero ahora vamos a ser juzgados por la gracia. Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Nosotros, nuestro Señor Jesús, nos desligó de la ley. Ahora pertenecemos a la gracia. Y gracias a ese Cristo, nosotros ahora estamos en un tiempo lleno de bendición, donde ahora nosotros cometemos un pecado y vamos a los pies del Señor y le decimos: Padre, perdónanos, y Él nos perdona. Dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonar. Las sendas antiguas no son tampoco cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado. No. Tal vez nosotros inmediatamente nos remitimos a nuestro pasado. Pero, ¿qué tal si nuestro pasado no ha sido mejor que nuestro presente? ¿Se acuerdan el pasado del apóstol Pablo? El pasado del apóstol Pablo era distinto. Él era un hombre difícil, que pensó que estaba haciendo el bien al perseguir al pueblo de Dios y matar a aquellos que adoraban, que creían, que predicaban un evangelio. Pero Pablo estaba equivocado, pero él creía que estaba en lo correcto. Es decir, ¿se imaginan si Pablo dice: regreso a mi senda antigua? No. Las sendas antiguas no son nuestro pasado. Amén. Nuestro pasado, haya sido bueno o haya sido malo, no es la senda antigua. Si nuestros padres no siguieron a Cristo y no nos dieron un ejemplo de seguir al Señor, nosotros sí podemos hacerlo. Y sí vamos a dar ejemplo a nuestros hijos para que ellos sigan a un Dios vivo. Amén. Pablo le dijo a los corintios: ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Jesús. Seguir a estos hombres llenos del Espíritu Santo es algo que nos da a nosotros poder sobrenatural. Andar una vida llena de la presencia. Jeremías preguntó por las sendas antiguas, ¿verdad? Estuvimos leyendo Jeremías 6:16. Regresemos allá, Jeremías 6:16. Dice que Jeremías paraos en los caminos y mirad y preguntad las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijereis: no andaréis. Amén. Jeremías preguntaba por las sendas antiguas. Entonces, ¿qué debemos hacer para regresar a las sendas antiguas? Leer, escuchar, alimentarnos. ¿De qué? De las Escrituras, de la palabra del Señor. Ese es nuestro alimento espiritual, y con ella, con esas Escrituras, vamos a retomar las sendas antiguas. Debemos rechazar lo popular y buscar ese camino angosto que nos lleva a la vida. Rechazar lo popular. ¿Qué es lo popular? Lo que todo el mundo hace. Todo el mundo ahora tiene cantidades de cosas que no son agradables a Dios, pero nosotros las seguimos porque es lo que todo el mundo hace. No debe ser así. Debemos tener identidad en el Señor para saber decir no cuando es necesario decir que no. Amén. A veces queremos agradar a todos, ¿verdad? Pero no siempre
vamos a poder. Cuando tenemos que decir no, decimos no convencidos en que hay un Dios vivo que está viendo tu actuar, tu proceder. Amén. Ahora, ¿qué otra cosa nos lleva a retomar el camino? Reconocer el pecado. Reconocer el pecado. Según Juan, el pecado es infracción de la ley. Amén. ¿Qué es una infracción? Algo que uno comete y que no lo debe hacer. Que uno comete y no lo debe hacer, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo peor? Que el pecado nos separa de Dios. Nos separa de las sendas del Señor. Amén. Pero para regresar a esas sendas antiguas, debemos estar nosotros en una buena relación con nuestra guía. ¿Quién es nuestra guía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía. Amén. Entonces debemos estar todo el tiempo siendo guiados por el Espíritu Santo. Zacarías 4:6. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Vamos a ver qué nos dice este profeta del Señor. Amén. Amén. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Wow. Dice entonces, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con espíritu. Wow. Con el Espíritu de Dios. Solo así retomaremos esas sendas antiguas. El Espíritu de Dios es quien nos liberta. Nosotros vimos en Jeremías 6:16, que estuvimos leyendo, ¿verdad? Una realidad. Nos apartamos de las sendas muy fácilmente. Muchos de nosotros necesitamos conocer o reconocer dónde está el verdadero poder de un cristiano. Amén. Es tiempo de parar, porque fue lo primero que dijo Jeremías: paraos en los caminos y mirad. Paraos, haced un alto en nuestro camino y mirad. No mirar al que está afuera, no mirar al que está al lado, no mirar al que está al frente, atrás. Mirad dentro de nosotros si estamos caminando en las sendas del Señor o estamos apartados de ella. Necesitamos conocer cuál es nuestro estado. La Biblia nos lo revela porque es un espejo. Amén. Al conocer las Escrituras, conocemos en qué estado espiritual estamos. El camino que muchos de nosotros llevamos, muchas personas llevan y creen que está bien, pero en realidad no es así. Nos conformamos con tan poco cuando el Señor siempre quiere darnos más. Nos conformamos con tener la presencia de Dios por momentos, cuando debería ser constante. En este momento hay mucha necesidad del poder del Espíritu Santo. Y necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para poder regresar a las sendas antiguas. Tiempos donde la manifestación del poder de Dios estaba por todos lados y todos la veían. Tiempos en los cuales el Señor hablaba audiblemente. Tiempos en los que había milagros, maravillas, prodigios. Nosotros podemos atraer ese reino de los cielos
a la tierra. Dice el Señor, venga a nosotros tu reino. Podemos atraerlo. ¿Sabes qué hacemos? Empieza una adoración y nosotros estamos pensando en cualquier otra cosa menos en adorar a Dios. Empiezan tiempos de oración y es cuando vamos a pensar en que no hemos pagado el recibo de la luz, del agua, del gas. Y no nos concentramos en las escrituras, en la palabra, y no vamos a encontrar lo que vinimos a buscar, sino que nos vamos a llevar partes de la palabra y con eso creemos que es suficiente, pero no lo es. Es tiempo de buscar presencia del Señor poderosa en nuestra vida. Es tiempo de cambiar nuestra historia. Es tiempo de dejar de ser un Saulo y convertirnos en un Pablo. Es tiempo de tratar todo el tiempo con la presencia de Dios. Amén. 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 Tenemos que analizarnos y mirar si estamos mostrando o no resultados. Si estamos mostrando resultados, si estoy siendo eficaz, si estoy mostrando el carácter de Cristo, si estoy siendo un cristiano, una cristiana, un hombre, una mujer de Dios. Debemos pararnos en el camino, como hizo Jeremías, y preguntarle a Dios. Y que nosotros mismos seamos convencidos de que debemos buscar retomar el camino de las sendas antiguas. Amén. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos cantidades de personas, los grandes héroes que también fallaron. Profetas como Jonás falló, pero retomó el camino después de recibir vara. Hoy nosotros también vamos a retomar el camino. Vamos a retomar el camino. ¿Qué sucedía en la antigüedad? Las personas, cuando las personas eran grandes en el Señor, cuando el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Mientras tanto, no. Sansón era muy fuerte cuando el Espíritu estaba sobre él. David, cuando el Espíritu estaba sobre él. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, nosotros no somos fuertes. Nosotros no somos más que vencedores. Nosotros no somos nada. Solo si Dios está en nosotros, podemos alcanzar, podemos ver las antiguas. Y estando en las sendas antiguas, convidar para que otras personas retomen ese camino y sean llenos también del Espíritu Santo. Muchos de nosotros ahora mismo, en este momento, tal vez nos sentimos secos. Tal vez Cristo empezó a hacer milagros cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Antes, dice la Escritura que siendo muy niño, aproximadamente 12, 13 años, sorprendía a las personas con la sabiduría, la inteligencia que tenía, pero un milagro no lo había hecho. ¿Cuándo hizo el milagro? Cuando el Espíritu Santo llegó.
Si el Espíritu Santo no está, tú no vas a ver un milagro. Debemos procurar que el Espíritu esté para ver la manifestación del Espíritu, porque ninguno de nosotros hace milagros. Es el Espíritu de Dios. Amén. Dice la Escritura que Jesús, por el dedo de Dios, así lo decía, echaba fuera demonios. ¡Wow! Cuánto poder, ¿verdad?, en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús, y vive dentro de ti. Entonces empecemos a aprovechar lo que Dios nos dio, lo que Dios nos dejó. Él decía: les conviene que yo me vaya, porque dejaré al otro Consolador. Tremendo, ¿verdad? Pero no lo aprovechamos, no buscamos, no procuramos que ese Consolador muestre su poder. Muchas veces porque nos alejamos de las sendas antiguas y nos desviamos porque escuchamos lo que no debemos escuchar, vemos lo que no debemos ver, hacemos lo que no debemos hacer. No podemos ser efectivos si el Espíritu Santo no está en nosotros. Por eso dice la Escritura: no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hablábamos en Zacarías 4:6 de Zorobabel. Zorobabel, Dios le había llamado y ungido para levantar el templo y acabar con la ruina de Jerusalén. A eso había sido llamado Zorobabel: levantar, edificar el templo que estaba en ruinas, y él tenía que acabar con esa ruina. Y dijo Zorobabel, reunido con los ancianos: miren, ancianos, el Señor me dijo que por medio del profeta que yo tenía que levantar el templo y acabar con las ruinas. Pero les digo una cosa: no hay dinero, no hay recursos. Muchas veces ponemos también nosotros obstáculos. No tengo dinero, no tengo recursos, no tengo cómo, no tengo cuándo, no tengo dónde. Entonces Zacarías pronuncia ese versículo que estuvimos leyendo, Zacarías 4:6, y le dijo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Así que si hoy tú has tenido dificultades para levantarte, para levantar algo en tu casa, para edificar el templo, para edificar tu hogar, para edificar tu economía, tu salud, para restaurar, el Señor te dice hoy: no es con fuerza ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Y Él va a hacer lo que tú no has podido hacer. Él va a lograr lo que tú no has podido lograr, porque es el Espíritu de Dios el que tiene el poder. Aleluya. Entonces no es con fuerza ni con ejército. Zacarías, cuando recibió esta promesa de parte de Dios, que fuera Zorobabel a decirle esto, Zacarías se encontraba dormido, y dice que el ángel lo despertó. Dice que el ángel despertó a Zacarías para decirle: Zacarías, ve y dile a Zorobabel que no es con qué, con ejército ni con fuerza, sino
Wow. Muchas veces el Señor también tiene que despertarnos a nosotros para decirnos eso. Hoy el Señor despierta nuestro espíritu y nos dice: mira, no eres tú el que lo va a hacer, no eres tú el que va a conquistar tu familia, no eres tú el que va a conquistar tu hogar, no eres tú el que va a traer bendición a tu casa, no eres tú, soy yo con mi Santo Espíritu. Hoy el Señor despierta nuestro espíritu y nos habla a nuestro espíritu y nos dice: sí, vas a salir de ese problema, de esa situación, de esa necesidad, porque tú no lo vas a hacer con tu fuerza, ni un ejército va a venir a ayudarte. Es mi espíritu quien va a llegar y va a tomar control de la situación. ¿Será que hay alguna situación que le queda grande al Señor? Debes estar convencido, convencida hoy de que el Señor lo va a hacer. Dios es bueno. Dios es bueno. Él estaba dormido y para Dios hablarle tuvo que despertar. Hoy también el Señor nos despierta, iglesia, para escuchar su voz, para recibir su instrucción, porque sí lo vas a lograr. Hoy despierta la iglesia del Señor. De todo enfriamiento nos despertamos hoy. Se acabó el enfriamiento en esta iglesia. Se acabó todo lo que el enemigo tenía en contra de nosotros para aguantarnos, porque las bendiciones son soltadas y vienen a partir de este momento. Hoy somos libres, hoy despertamos. Y la gloria siempre para el Señor. Este 2022 viene lo bueno de Dios para nosotros. Porque ya se terminaron los días de dormir. Delicioso dormir, se acabaron. Ahora vienen días donde vamos a procurar presencia de Dios y vamos a ver las manifestaciones. Pero es que yo quiero que mi hogar se restaure, y durmiendo y roncando. Pero es que yo quiero que mis hijos sean obedientes. Sigue durmiendo. Así lo lograrás. Es que yo quiero tener un empleo donde yo me gane 8 millones y trabaje 4 horas. Estudie. Tenemos que despertar. Amén. Tenemos que despertar. Buscar de Dios. Y no solo despertar, ¿verdad? ¿Qué hacemos después que nos despertamos? Nos levantamos. Si estamos dormidos, no nos vamos a levantar. Solo después que despertamos, nos levantamos. Y ya levantados, estamos firmes para recibir del Señor. Amén. Cuando nosotros estamos dormidos, podemos ser engañados fácilmente. ¿Cierto que sí? Nos llevan a cualquier parte. Hay gente que tiene un sueño tan profundo que los agarran y los llevan a una parte y los dejan allá y digo: ay, ¿dónde estoy yo? Hay que despertar. Hay que despertar. Cuando estamos dormidos podemos ser fácilmente acabados. Mira, cuando David fue invadido, dice la escritura que el Señor le dijo: David, vaya y usted va a recuperar todo. David fue y encontró a todo ese pueblo que le había atacado y quemado las pertenencias, dormido. David los atacó y los venció. Fácilmente, cuando estamos dormidos, podemos ser vencidos. Amén. Decimos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es decir, que la lucha es espiritual. Dice que Satanás y sus entes espirituales están ahí para atacarnos. Y si estamos dormidos, nos van a vencer. Por eso necesitamos despertarnos, levantarnos. Cuando
somos vencidos, el enemigo no solo puede acabar con nosotros, también puede acabar con nuestro hogar, con nuestra casa, con nuestras familias, con nuestra salud, con nuestras finanzas. Por eso necesitamos levantarnos, despertar, levantarnos, para que el Señor pueda colocar en nosotros su Santo Espíritu. Y así somos más que vencedores. Qué bueno es nuestro Dios. Gloria a Dios. Dáselo fuerte que es para Él. Qué bueno es Él. Hoy nos despertamos. Y nadie, les digo algo, nadie puede entrar en lo sobrenatural de Dios si está dormido. ¿Cierto o falso? Si estamos dormidos no vamos a poder llegar a lo sobrenatural del Señor. Debemos estar como. Hay propósitos que Dios tiene para ti que han estado dormidos. Hoy se despiertan en el nombre de Jesús. Amén. Hay dones espirituales dormidos en ti. Dones del Señor. Pero yo lo tengo, ahí está. Pero no se manifiesta. Está dormido. Hoy también se despierta. Amén. Se despiertan esos dones. Hoy nos levantamos. Porque hoy ya estamos despiertos. ¿Quiénes están despiertos? Amén. Dios le dijo a Zorobabel, no depende de ti, no depende de tu fuerza, no depende de ejército, no depende de tu inteligencia, de tu conocimiento. Ay, que tú sabes, yo soy un vivo. No depende de eso. Lo espiritual no se maneja igual a lo natural. Depende de mí, dice el Señor. Depende de mi Santo Espíritu que logre la victoria. Depende de Dios que seamos vencedores, que alcancemos nuestras metas, nuestros propósitos, pero sobre todo las metas y los propósitos que Él diseñó para nosotros. Los cambios que quieres para tu vida, los milagros que han pedido para ti, sí los vas a conseguir. Pero con el Santo Espíritu de Dios. Que no sea esta palabra solo para guardarla, almacenarla y dejarla ahí guardadita para mí. Cada vez que tengamos la oportunidad de hablar a alguien, háblale y dile, ¿no has podido? ¿Ya lo intentaste? La gente te va a decir, sí, ha sido duro, ha sido difícil. Y tú vas a poder decirle con conocimiento de hecho, porque sé que el Señor va a hacer cosas sobrenaturales. Le vas a poder decir, es que no eres tú, Espíritu del Señor, quien va a hacer posible lo imposible. Hoy el Señor nos despierta y nos levanta. Y nos da la victoria. Amén. Le damos gloria al Señor. Vamos a orar. Se invita a ponerse sobre sus pies. Dice la Escritura que el Espíritu Santo